El cerebro humano es la estructura más compleja del universo. Entender cómo funciona es uno de los desafíos científicos más estimulantes de nuestra época. En las últimas décadas, en Argentina, los estudios sobre el cerebro han tenido un extraordinario desarrollo. Destacados científicos han contribuido a la investigación básica y aplicada en este campo. Gustavo Müller es uno de ellos, que desde el Laboratorio de Fisiología de la Acción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se ha especializado en el estudio de los circuitos neuronales involucrados en el movimiento del cuerpo. Nosotros investigamos el funcionamiento de algunos circuitos cerebrales regulados por un neurotransmisor que se llama dopamina. Son muy importantes en nuestra conducta cotidiana y cuando fallan producen enfermedades como la enfermedad de Parkinson. La complejidad de movimientos que hemos desarrollado los seres humanos es reflejo de una densa red de neuronas que planifican y ejecutan un gran abanico de acciones al organizar la actividad secuenciada y prolija de cada uno de nuestros músculos. La importancia de una red neuronal intacta para alimentar nuestros movimientos se pone de manifiesto también en distintas patologías, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Gustavo, ¿qué son los circuitos neuronales? Los circuitos neuronales son conjuntos de neuronas interconectados. Cuando uno se aproxima al estudio del cerebro, puede concentrarse en estudiar las propiedades de neuronas únicas, pueden ser muy distintas unas de otras, pero el comportamiento y la función del cerebro no dependen solo de las propiedades de las células individuales, sino también de cómo se conectan unas con otras y cómo trabajan en forma conjunta a la hora de tomar decisiones, por ejemplo. ¿Cuáles son los circuitos que se activan en el cerebro ante un movimiento? Bueno, de una forma general los podríamos dividir según en qué procesos están involucrados durante el movimiento. Una etapa de jerarquía relativamente baja en la producción de movimientos es la ejecución, donde tenés estructuras que simplemente cumplen órdenes, estructuras, digamos, espinales, muy íntimamente relacionadas con los músculos, que cumplen órdenes, digamos, de otras de alta jerarquía. Y dentro de esa alta jerarquía tenemos estructuras que contribuyen a la calidad del movimiento, ¿no? Por ejemplo, a mejorar la forma en que patea una pelota de fútbol. Diría que por ahí el rol central en esa función la cumpliría una estructura cerebral que se llama cerebelo, y otras estructuras de alta jerarquía que participan en la toma de decisiones sobre cuáles son los movimientos más apropiados en un momento determinado, como las cortezas motoras y los circuitos que llamamos de los ganglios de la base, que son los que nos interesan en el caso de la enfermedad de Parkinson. ¿Podrías contarnos qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química liberada por algunas neuronas del cerebro para comunicar información a otras neuronas. Tiene múltiples funciones, las que interesan más en mi laboratorio tienen que ver con el control del movimiento y con aspectos en la selección de conductas en determinados ambientes, la toma de decisiones y el aprendizaje de qué conductas están mejor adaptadas a determinadas circunstancias cotidianas. ¿Cómo estudian la dopamina, las conexiones neuronales? ¿Qué tecnología usan y cómo abordan este tema? Nosotros lo abordamos de una perspectiva que conocemos como electrofisiología, que significa registrar la actividad eléctrica de neuronas poniendo electrodos en el cerebro de animales. Y para eso lo que hacemos es poner muchos electrodos en general y registrar muchas neuronas simultáneamente y ver cómo se relaciona la actividad de unas con otras en animales normales y en animales que constituyen un modelo de la enfermedad de Parkinson o en otros modelos de otras enfermedades. En términos de modelos animales de enfermedad de Parkinson, ¿ustedes producen un modelo animal de la enfermedad? Claro, la enfermedad de Parkinson no existe naturalmente en animales, solo se la conoce en el hombre.
Entonces, para estudiarla en animales, uno genera un modelo. Los modelos para estudiar la enfermedad son de dos tipos actualmente. Algunos se generan por mutaciones genéticas y estos modelos son relativamente nuevos y se los usa más que nada para estudiar la degeneración neuronal. Y otros modelos más tradicionales utilizan toxinas que destruyen con selectividad las neuronas dopaminérgicas, entonces transforman el cerebro del animal en un cerebro enfermo. Imagino que tenés muchas preguntas en tu laboratorio para responder, pero ¿cuál es la pregunta más importante que querés responder? Te diría que quizás por las posibles implicancias clínicas es qué modificaciones ocurren en los circuitos regulados por la dopamina cuando mueren las neuronas dopaminérgicas. Esto es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Las neuronas dopaminérgicas degeneran, mueren por causas que no se conocen claramente y los circuitos que dependen de la dopamina para un normal funcionamiento empiezan a trabajar de una manera anormal. Y eso se refleja en las fallas conductuales de los pacientes que tienen déficits del movimiento, por ejemplo. Lo que nosotros hacemos es analizar oscilaciones anormales en el comportamiento de las neuronas y problemas en cómo se conectan unas con otras. Lo estamos haciendo con técnicas electrofisiológicas y haciendo algo también de morfología, estudiando el árbol dendrítico de las neuronas, que es la región que recibe las aferencias sinápticas de otras neuronas, ¿no? ¿Cómo podrías resumir los principales avances en los últimos años desde la investigación básica para entender la enfermedad de Parkinson? Te diría que en las últimas 2 décadas los mayores avances tienen que ver con la identificación de factores genéticos que pueden contribuir a la muerte neuronal, sobre todo en algunas familias. Hay formas de la enfermedad de Parkinson que son familiares, ¿no? En esas familias se han detectado mutaciones que podrían contribuir a la degeneración neuronal. Y esto ha permitido avanzar en otros aspectos de la fisiología de las neuronas dopaminérgicas que pueden ser importantes para comprender los fenómenos de degeneración. Ahora, en los enfermos, las neuronas empiezan a morir muchos años antes de que se manifiesten los signos clínicos. Y durante esos años en los que el cerebro empieza a tener un déficit de dopamina, pero aún no se manifiesta clínicamente, la persona no sabe que está sufriendo de la enfermedad, el cerebro empieza a cambiar. Pero la dopamina trabaja reforzando conexiones sinápticas y cambiando el conexionado en las estructuras del cerebro que son críticas para la conducta. Entonces esas estructuras cambian y luego el cerebro ya no es el mismo, aunque reemplacemos el neurotransmisor que está faltando, ¿no? Que es lo que se hace con la medicación normalmente en los pacientes. Los circuitos neuronales son conjuntos de neuronas interconectados. Estos circuitos que se activan para el movimiento se distinguen según la función que cumplen. Para la ejecución de los movimientos, actúan circuitos espinales que solo cumplen órdenes y están ligados con los músculos. Es decir, cuando el cerebro envía una orden para que se contraiga un músculo, se pone en marcha este circuito. Para la contribución de la calidad del movimiento, actúa el cerebelo, una región del cerebro que nos permite corregir sutilmente cada una de nuestras acciones y ajustar una coordinación fina de los movimientos, como la que necesitamos cuando escribimos. También nos permite coordinar nuestro equilibrio, por ejemplo, cuando caminamos. Para la toma de decisiones asociada con el movimiento, es decir, aquello que permite optar por la mejor estrategia para una acción motora eficaz, las áreas centrales son las cortezas motoras y los ganglios basales. ¿Qué rol cumple la dopamina en el cerebro motor? La dopamina es una sustancia química que se utiliza en la comunicación entre neuronas de estos circuitos y permite así cumplir con funciones tales como el control del movimiento e ir ajustándolo según sea necesario. En la enfermedad de Parkinson, los circuitos que dependen de la dopamina empiezan a funcionar de manera anormal. Esto hace que las personas que padecen esta patología presenten problemas de movimiento. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1822 y los primeros médicos se graduaron en 1827. A partir de ese año y a través de su larga historia, esta facultad ha brindado a nuestro país y al mundo profesionales que previenen y curan enfermedades, que investigan, enseñan y difunden información sobre las ciencias del cuerpo humano. ¿Cómo está formado tu laboratorio hoy? ¿Qué tecnología usan? ¿Cómo llegaron a las preguntas que están abordando hoy?
En la actualidad tengo 4 estudiantes de doctorado, todos graduados de la carrera de biología o de medicina o de una carrera de genética en Misiones, que hacen sus experimentos. Hay un estudiante postdoctoral, ya que hizo la tesis doctoral conmigo, un investigador asistente que volvió hace muy poco al país. El laboratorio es un laboratorio colegiado donde hay otros investigadores jóvenes que volvieron a la Argentina en los últimos 3-4 años, con los que tenemos una interacción muy fuerte, que son colaboradores, ¿no? No soy su jefe, digamos, sino que son parte de un grupo que trabaja en temáticas parecidas. Mi grupo específicamente usa mucha técnica de electrofisiología, desde técnicas que abordan el estudio de células individuales hasta técnicas que utilizan muchos electrodos puestos en la cabeza de un animal para registrar muchas neuronas. Y esto se complementa con técnicas de microscopía que permiten examinar los lugares en los que estuvieron los electrodos, por ejemplo, animales transgénicos, donde por ejemplo, se expresan proteínas fluorescentes en neuronas, entonces uno puede ir e identificar específicamente esas neuronas para saber cómo es su actividad eléctrica. Y después algo de biología molecular, por ejemplo, para mantener las colonias de animales transgénicos. Y uno va cambiando de técnicas de acuerdo a cómo van evolucionando las ideas y va tratando de incorporar nuevas tecnologías o asociarse con personas con las que pueda abordar nuevos desafíos tecnológicos. Desde el punto de vista tecnológico, ¿tu laboratorio es comparable a un laboratorio internacional? En alguna medida sí. A veces en Argentina es difícil estar a la altura de las últimas tecnologías, pues son sumamente caras y el ritmo de avance de algunas tecnologías va más allá a veces de las posibilidades presupuestarias de los laboratorios, ¿no? Entonces, incorporar algunas tecnologías nos lleva por ahí más años de lo que nos gustaría, pero de hecho eso lo puede resolver uno viendo la inserción de los laboratorios argentinos a nivel internacional y la calidad de sus trabajos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de pensamiento en tu laboratorio? ¿Qué preguntas se hicieron al principio? ¿Cómo fue evolucionando esas ideas y cómo llegaron a las preguntas que están abordando hoy? Al comienzo, cuando volví de mi estadía en Francia, el foco del laboratorio era la enfermedad de Parkinson, los modelos de Parkinson y cómo aparece tipos de actividad anormal en las neuronas en el cerebro de animales que fueron tratados para generar este modelo de Parkinson. Con el correr del tiempo pasamos de describir esas oscilaciones y el comportamiento anormal de las células a tratar de descubrir los mecanismos que las producen. Esto es importante porque eventualmente si abordáramos el mecanismo podríamos tratar de revertir ese fenómeno y eso puede tener utilidad terapéutica. Y con el correr de los años aparecieron nuevas preguntas relacionadas con el desarrollo de estos circuitos. Hay enfermedades relacionadas con los circuitos que involucran la corteza cerebral y los ganglios de la base, que son los que están involucrados en la enfermedad de Parkinson, que también median otras condiciones neuropsiquiátricas. Hay hipótesis actuales en el laboratorio sobre cómo un desarrollo disfuncional de esos circuitos durante la infancia y la adolescencia puede determinar alteraciones conductuales en el adulto. Nuevas preguntas que exigen nuevos modelos y que están en curso actualmente. Nuevas preguntas más allá de la enfermedad de Parkinson. Sí, no solo circuitos motores, estos circuitos no están solo involucrados en lo que llamaríamos la performance motora, sino en etapas de una jerarquía elevada en la toma de decisiones sobre cómo involucrarse en una actividad motriz o el propósito de esa actividad motriz, cuál es la acción que uno va a seleccionar para obtener un objetivo determinado. Entonces, las manifestaciones de las enfermedades relacionadas con estos circuitos no son solo motrices, sino que pueden ser también de otra índole. ¿Cómo es la financiación de tu laboratorio? ¿De dónde consiguen recursos para investigar? Tenemos salarios de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, los becarios de doctorado y postdoctorales, por ejemplo, y los subsidios con los que se financian los experimentos son fundamentalmente de un organismo que se conoce como Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y también de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. Y en ocasiones esto se complementa con financiamiento que uno puede conseguir de fuentes internacionales, ¿no? Como los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos u otras instituciones que financian trabajo que se hace fuera de sus países. ¿Y a dónde publican los resultados científicos? El tipo de investigación que nosotros hacemos tiene una inserción internacional y las revistas en las que se publica son revistas fundamentalmente europeas y norteamericanas. Uno escoge la revista
de acuerdo a la temática preferida de la revista y la calidad del trabajo y cómo se localiza ese trabajo en el contexto de lo que suele publicar esa revista, envía su trabajo. El trabajo es sometido a revisión, lo que se llama revisión por pares. Son otros investigadores expertos en el área que van a emitir su opinión sobre tu trabajo y que te contestan de manera anónima diciéndote esto está bien, esto está mal, tenés que corregir tal cosa, ¿por qué no le hicieron de tal forma? Y uno, bueno, lee los comentarios de sus pares y toma decisiones sobre si le parece que corresponden o no, si el trabajo puede mejorar con las correcciones que solicitan los pares, y en ese caso las realiza y trata de mejorar su trabajo todo lo posible con estas críticas. Eventualmente contesta y si tiene suerte recibe una respuesta favorable. Bueno, soy Lorena Rela, soy bióloga y me especialicé en el estudio del sistema nervioso. En nuestro grupo nos interesa entender cómo es que los sistemas nerviosos se forman, porque un sistema nervioso mal formado puede presentar respuestas que son inapropiadas ante un cierto estímulo. Por ejemplo, asustarnos demasiado ante un estímulo que no debería asustarnos. En particular, nos interesa enfocarnos en mecanismos de comunicación entre los elementos del circuito que se va formando. En algún momento se supuso que los sistemas nerviosos eran algo bastante rígido, es decir, que no se podía modificar con el tiempo. Sin embargo, ahora entendemos que durante el desarrollo o luego de algún daño, los sistemas nerviosos pueden modificarse y ser lo que se llama plásticos, es decir, pueden cambiar y modificarse de acuerdo a las cosas que le van pasando. Y a nosotros nos interesa poner el foco en los mecanismos de comunicación entre los elementos de ese circuito. En particular, las células. ¿Cuáles son las células que forman un sistema nervioso? Principalmente tenemos dos grandes tipos, las células neuronales, las neuronas, y unas células acompañantes de las que no se sabe mucho, a las que se conoce como células de la glía. Las células de la glía no hacen lo que hacen las neuronas, que todo el mundo sabe, que es generar impulsos eléctricos. Se comunican por medio de otros mecanismos que no implican fundamentalmente señales eléctricas, sino cambios en las cantidades de moléculas en su interior. Nosotros estamos enfocados en un tipo de glía que se llama glía envolvente olfatoria, que se encuentra acompañando a las células que se encargan de sensar olores en nuestra nariz. Esas células son neuronas, se llaman neuronas sensoriales olfatorias, y están acompañadas de estas células de la glía acompañantes que son la glía envolvente olfatoria. Parece que estas células de la glía tienen propiedades particulares que hacen que favorezcan el crecimiento de las neuronas a las que acompañan. Y no se sabe mucho de cuáles son los mecanismos por los cuales ese favorecimiento del crecimiento ocurre. Y nosotros estamos preguntándonos si molestar la comunicación entre esas células de la glía, es decir, no dejarlas comunicarse entre ellas, las hace menos promotoras del crecimiento de las neuronas. Creemos que es importante entender por qué estas células de la glía favorecen o cuáles son los mecanismos que estas células de la glía usan para favorecer el crecimiento de neuronas, porque si los descubriéramos, podríamos usar estas células para promover el crecimiento de neuronas que normalmente no crecen. Por ejemplo, algunas neuronas motoras en algunas patologías asociadas a daños de la médula espinal, por ejemplo, en los que la gente queda cuadripléjica. Entonces, estas células de la glía, si se las usa de manera apropiada y conociendo los mecanismos por los cuales actúan, podrían ser utilizadas como terapéutica para favorecer el crecimiento de esas neuronas dañadas. ¿Qué significa para vos ser científico hoy en la Argentina? Es una tarea súper interesante. Para mí tiene un gran interés hacer en Argentina, en gran parte por la producción científica en sí, la forma de contribuir al conocimiento en general, pero también en gran medida por el impacto local que tiene la generación de gente altamente capacitada en un campo que puede contribuir después al desarrollo de ese campo y a mejorar las instituciones en las que trabajamos. ¿Cómo llegaste a investigar este tema? ¿Cómo fue el proceso de caer en la tentación de estudiar la enfermedad de Parkinson desde el punto de vista neurobiológico? Cuando empecé, yo estudiaba medicina y empecé a dar clases en un departamento en la facultad y me introduje en un laboratorio donde se estudiaba la fisiología del sistema nervioso.
y los circuitos que están implicados en esta enfermedad, pero no específicamente la enfermedad, con una perspectiva, una aproximación muy básica a la fisiología del sistema nervioso. Y con el correr de los años fui interesándome cada vez más en aproximarme a algo que tuviera relación con la carrera que había estudiado, que es la medicina. Entonces me fui un par de años a Francia, a un laboratorio donde se estudia la enfermedad de Parkinson intensamente. Me relacioné también con un neurólogo local que se llama Oscar Gerjanik, es muy conocido en el campo de Parkinson también. Y aprendí mucho sobre la enfermedad y generé mi propio laboratorio, digamos, para hacer estos trabajos. ¿Qué significa para un médico dejar la práctica clínica y dedicarse a la investigación en tiempo completo? Bueno, en mi caso no fue una decisión muy traumática porque cuando yo inicié la carrera de medicina estaba optando entre la biología y la medicina. O sea, mi interés era más que nada en el conocimiento del cuerpo humano, más que en la práctica médica, como cosa motivacional para hacer la carrera. De todos modos, me encantaba el contacto con los pacientes y el hospital y lo extraño de alguna manera, ¿no? Pero el trabajo del científico es algo muy creativo, desafiante. Todo el tiempo uno tiene que estar ocupándose de millones de cosas en el laboratorio, sus estudiantes, sus proyectos. Así que tampoco tiene tiempo de extrañar demasiado otras cosas, ¿no? ¿Y cuando estuviste en el exterior, sí, pensaste en quedarte en el exterior o siempre tuviste la decisión de volver al país? No, siempre me fui al exterior pensando que iba a volver a la Argentina y nunca dudé en hacerlo, ¿no? ¿Cómo es la calidad del trabajo argentino a nivel internacional en tu campo? El campo de las neurociencias es excepcional. El campo de neurociencias en Argentina en los últimos 10 años se revolucionó completamente con un montón de gente muy bien formada en el exterior que regresó y grupos en Argentina, grupos que se generaron aquí con ideas completamente independientes y que desarrollaron campos como la memoria a extremos de altísima competitividad internacional. Es sorprendente, el nivel de la neurociencia argentina no tiene nada que envidiarle a la neurociencia en ningún lugar del mundo hoy. ¿Y qué le dirías a un joven que quiere hacer ciencia en la Argentina hoy, a un joven que quiere estudiar el cerebro desde el punto de vista científico? Que se anime, que se acerque a los laboratorios, que toque las puertas y vaya a ver lo que se hace, que conozca la ciencia en Argentina y que es un desafío completamente abordable. No tenga miedo de apostar por meterse en el sistema científico. Hemos sabido que existen distintos tipos de circuitos neuronales que se activan para el movimiento, que se distinguen según cumplan funciones en las decisiones, en la ejecución o en la precisión del mismo. También supimos que la dopamina es un neurotransmisor que sirve para que las neuronas de estos circuitos se comuniquen entre sí. Estos conocimientos, a su vez, han llevado a conocer que en determinadas enfermedades, como en el Parkinson, estos circuitos en los cuales actúa la dopamina son los que principalmente se ven afectados. Gustavo Müller y todos los científicos del Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires han aportado mucho para esto. Con todos ellos dimos un paso más en este fascinante desafío de saber qué es estudiar el cerebro a través del cerebro argentino.